Hola chicos, Bienvenidos a... Oye, ¿dónde quieres ir el día de hoy? pues hace poco leí acerca de la Nouvelle Vague. ¿De la... qué? Ay, bueno, de la nueva oleada francesa. Es acerca de directores cinematográficos y pues la verdad suena bastante interesante. ¿Quieres ir? Vamos. Va. Va. 1, 2, 3. ¡Wow! Esto es Francia en los 60. Sí, claro, me late. ¿Qué es eso? ¡Wow! Es bellísima. No, magnífico, Única. espectacular. En Francia sí que hay verdaderas obras de arte. Sí, ¿eh? Sí. Oye, y hablando de arte y eso, ya me acordé que es la Nouvelle Vague. ¿Qué es? Fue un movimiento artístico que surgió en Francia a mitad del siglo XX. Y pues tenía como principio cambiar el cine totalmente. Wow. Sí, algunas de sus características era pues grabar en lugares improvisados, también tener diálogos, pues como platicamos tú y yo normalmente, sonido directo y pues una de sus características principales era el plano secuencia. Wow. Suena muy asombroso. Sí. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué onda? ¿Por qué? Ay, ¿Por qué nos lanzan? se me olvidaba que estamos en el movimiento del 68 de Francia. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine. Assez récents qui se ressemblent, mais qui dans les méthodes et qui dans la fabrication diffèrent. No existe guión para este film. El asunto fue imaginado por mi amigo François Truffaut y me lo entregó a mí, por lo que escribí una vaga idea de filmación y la abandoné muy pronto para confiarme de mi ingenio improvisador, por lo que los personajes se movían constantemente en espacios de manera improvisada. También utilicé locaciones reales, generalmente exteriores, y mi intención era captar las expresiones reales para darle sinceridad al cine francés, profundidad e intelectualidad. Soy un director de cine franco-suizo. Soy creador vanguardista, por lo que mis obras pretenden romper con la tradición. Soy uno de los miembros más influyentes de la Nouvelle Vague, a la vez caracterizado por mi acidez crítica y por la poesía de mis imágenes. Al frecuentar la Cinemateca Francesa y los cineclubs parisinos, empecé a trabajar como crítico cinematográfico en varias revistas en las que utilizaba el seudónimo de Hans Lucas. Mi nombre es Claude Chabrol. Nací en París en 1930. Se me considera uno de los mayores exponentes de la Nouvelle Vague, junto con otros directores. Dirigí películas por más de 50 años. Me formé primero en farmacología en la Universidad de París, aunque mi pasión por el cine se remonta a cuando era niño. Publiqué una revista especializada en cine, Le Cahiers du Cinéma. Publiqué también un artículo haciendo análisis sobre Alfred Hitchcock. Mi salto al cine sería en la fundación de mi propia productora, AJM Films. El nombre AJM Films es la A por mi ex esposa Agnes, YJ por mi hijo Jean Yves y M por Matthew. Aunque la productora cerraría en 1961, yo era un fanático acérrimo de la literatura, a tal grado de adaptar o basar muchos de mis guiones en innumerosas obras clásicas. C'est le moyen même qu'on emploie, qui jusqu'à maintenant a été entre les mains des gens contre lesquels on lutte. C'est assez. Yo soy François Truffaut, un director y guionista francés. Trabajé junto con Jean-Luc Godard y Claude Chabrol
En mi infancia me evadía en los libros y el cine. En 1947 fundé un cineclub en el barrio latino. Me inicié como autor de cine rodando cortometrajes y continué años más tarde con varios largometrajes. En el año de 1983 publiqué mi famoso libro El cine según Hitchcock. La película de Besos robados tuvo un formato de producción de 35 milímetros, a color, con un cuadro de 1,77 y un formato de sonido mono. Para este entonces comenzaron movimientos que dieron como resultado la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia y posiblemente de Europa Occidental, secundada por más de 9 millones de trabajadores. El movimiento estudiantil tuvo influencias del movimiento hippie que se extendía entonces. Besos robados es la continuación de la historia del personaje de Antoine Doinel, que inició con la película Los 400 golpes y el cortometraje Antoine in Colette, y que sería seguida por Domicilio conyugal y El amor en fuga. Yo soy André Bazin. Nací en Angers, Francia, en 1918. Comencé a escribir acerca del cine en 1943 y fui uno de los fundadores de la revista cinematográfica Cahiers du Cinéma, junto con Jacques de Novacross y Joseph-Marie Leduca. Me orienté hacia la crítica cinematográfica, siendo uno de mis logros singulares la capacidad de hacer entender mis ideas a los lectores de todos los niveles sociales, sin concesiones a la popularización. Participé en la creación de Radio Cine Televisión, donde en ese momento contraté para asistirme a un joven aficionado del cine, François Truffaut. En total, se estima que he escrito alrededor de 1500 artículos, incluidas contribuciones a magazines. Soy parte importante de la crítica y el estudio del cine tras la Segunda Guerra Mundial. Además, edité Cahiers du Cinéma hasta mis últimos días, una colección de 4 volúmenes, publicada entre 1958 y 1962, las cuales se convirtieron en soportes importantes para la cinematografía estadounidense y británica. Apoyo los filmes que muestran lo que veo como realidad objetiva. Hasta el año 1961, año en que rodé León Morin Pret, yo definí mi cine como la búsqueda del lenguaje. A partir de entonces, empecé a rodearme de actores más conocidos, algunos de ellos auténticas estrellas del cine francés. Mis principales actores fetiche a partir de esta nueva etapa fueron Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura y Alain Delon, siendo este último el más recordado y con el que yo mantuve una amistad más estrecha. Por razones políticas, se me cerraron las puertas del sindicato de técnicos cinematográficos, de modo que decidí crear mi propia empresa, lo que me permitió mayor libertad de movimiento cinematográficamente hablando. Nací en una familia alsaciana de origen judío. Mi caso no deja de ser curioso, pues cuando tenía 5 años me regalaron para Navidades un proyector Pathé Baby y al año siguiente una cámara tomavistas de 9 milímetros con la que grababa a mi familia. Me apasiona ver el cine y ver películas estadounidenses. No sería hasta finales de la Segunda Guerra Mundial cuando decidí seriamente dedicarme a eso, con un carácter profesional. La ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los hechos que más me influyó a hacer cine. Yo soy Robert Bresson y nací en Francia el 25 de septiembre de 1901. Soy un director, cineasta, perfeccionista muy complejo y hermético.
influenciando el cine francés en los años 50 y 60. Soy el autor de una serie de películas en los que desarrollo un discurso en busca del total y absoluto ascetismo, aspirando a captar aquello que escapa de la mirada ordinaria. Hablando de mi cinta El azar de Baltasar, su sutilidad en el récord es ejemplar y la correspondencia entre los distintos planos siempre resulta adecuada. Utilizando mis propias palabras, las personas se enlazan unas con otras y con los objetos a través de las miradas. Mediante un montaje que permite que la narración fluya de manera diáfana, armoniosa cinematográficamente hablando, El azar de Baltasar supone un filme de una pureza absoluta. En él no caben ornamentos de ningún tipo, ni a nivel formal, ni dramático, ni narrativo. Todo es puro y preciso en mi concepción jansenista de cine y realidad. Además de que es un cine trascendente y gestual que parte de la renuncia para acercarse al misterio interior de las personas y de los objetos, repitiendo otras de mis palabras, no filmar para ilustrar una tesis o para mostrar a hombres o mujeres limitados a su aspecto externo, sino para descubrir la materia de la que están hechos. Acabé por pulir en este filme el estilo minimalista, además que como es usualmente en la mayoría de mis filmes, la mayoría de los actores no son profesionales. Utilicé en contadas ocasiones el subrayado musical y asimismo las elipsis son fundamentales, ya que a veces llegan a no mostrar visualmente elementos claves de la narración. Yo no estaba conforme con lo que había escrito y a propósito del tema, un amigo me comentó del libro El fuego fatuo, que había acabado de leer. Recordé haberlo leído después de la concluida Segunda Guerra Mundial. Volví a repasarlo y entendí que debía adaptar esta novela a Pierre de La Rochelle, publicada en 1931 e inspirada en el suicidio del poeta surrealista Jacques Rigaud, un amigo cercano del autor, y cuya muerte me provocó un gran sentimiento de culpa. De La Rochelle había sido un colaboracionista y un miembro del fascista Partido Popular francés, y tras la guerra se suicidó en 1945. Fui uno de los cineastas más célebres de la historia de Francia. La mayoría de mis películas abordaron temas controvertidos hasta el punto de hacer de ellas casos judiciales en Estados Unidos. Nací en octubre de 1932 en Toumeris, Francia, pero estudié en París. Mi primera opción era convertirme en profesional de ciencias políticas, e incluso me matriculé en la prestigiosa Sciences Po en París para luego dar un giro hacia el cine en el Instituto de Estudios Avanzados Cinematográficos. Morí de linfoma en mi casa de Beverly Hills, California, el Día de Acción de Gracias de 1995. Mi nombre es Jacques Riviet y soy director y escritor de la novela francesa y dirigí la película París nos pertenece del año 1961. La película trata de unos jóvenes que van a interpretar una obra de William Shakespeare, pero al final nunca sucede. Pero más que eso es retratar la bohemia vida parisina de los años 50, la posguerra, con la inminente presencia de la Guerra Fría y el enfrentamiento entre el marxismo y el capitalismo que dicha disputa promovía. Como un dato interesante, la producción se pausaba cada que se nos terminaba el capital, ya que pues no contaba con mucho, y cuando volvía a haber dinero, se volvía a filmar. Ahora repasaremos algunas de las películas icónicas de la Nouvelle Vague. Une demi-heure, je ne sais pas. Moi, je vais aller voir mon type et je reviens. Ok. Sin aliento narra la historia de Michel Poicard, un delincuente que se dirige a París para cobrar un dinero. En el camino asesina a un policía. Debido a este hecho, es perseguido por la justicia y deberá evitar ser capturado. Ya en París, pretende convencer a Patricia, la mujer del cual está enamorado, de que huya con él a Roma. Comme ça? El protagonista, tras ser expulsado del ejército por insubordinación, visita a su antigua novia, Christine, cuyo padre le encuentra a Anthony un trabajo temporal como vigilante nocturno de un hotel. Sin embargo, por culpa de un detective privado, pierde el empleo el primer día.
Para compensarlo, el detective le ofrece un trabajo en su agencia. Después de encargarse de asuntos menores, recibe la misión de averiguar por qué todas las empleadas de una zapatería lo odian. En la tienda, Anthony conoce a Fabine, la esposa del propietario. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais